En el encuentro anterior habíamos visto justamente la cuestión del petróleo, porque en esa época era como el recurso natural más buscado, en función del desarrollo que estaba teniendo la industria y su dependencia sobre este recurso. Sabíamos que en el gobierno peronista la Constitución del 49 establecía claro criterio en relación a los recursos naturales, aunque en ese momento se llamaran así, podríamos decir que la concepción era de bien común, justamente, pero bueno, vino el golpe militar del 55, posteriormente asume Arturo Frondizi en unas elecciones bastante discutibles, porque además estaba la proscripción, ahí sí que había proscripción del peronismo. Y bueno, la cuestión es que durante su gobierno se produce lo que se ha dado a llamar la batalla del petróleo. Vamos a pasar un fragmento que explica un poco cuál fue la medida que tomó Arturo Frondizi en su gobierno en relación a YPF sobre todo. 24 de julio de 1958, el presidente Frondizi declara: la batalla del petróleo que se libraría con el apoyo de compañías, principalmente extranjeras, que operarían bajo contratos de servicios a YPF. Libraremos esta batalla del petróleo en todos los frentes. En primer lugar, en el frente de la importación del petróleo, para ir reduciendo progresivamente su negativa incidencia sobre nuestra economía. Mientras no alcancemos el objetivo del autoabastecimiento, el petróleo importado debe significar la menor erogación inmediata de divisas que sea posible para poder aplicar esas mismas divisas a la adquisición de los equipos y materias primas indispensables para nuestro desarrollo nacional. En este esquema, la empresa estatal continuaría siendo la dueña de todo el petróleo producido en el país. Bueno, como ven, en la historia argentina siempre las cosas se repiten, hasta que digamos basta y no se vuelvan a repetir. Pero bueno, lo real es que obviamente que esa batalla del petróleo, y que parece, digamos, tan lógico lo que planteaba Frondizi, que si bueno, no teníamos dinero para invertir, entonces le entregamos zonas en las cuales ellos pueden explorar a cambio de que nosotros podamos tener el autoconsumo. Nada, como todas estas medidas, la lógica, métanselo eso en la cabeza, tiene que ser si esto beneficia al pueblo o no. No es un problema de si es estatal, privado o no, sino cómo se hace de modo que sea en beneficio del pueblo. Por supuesto que esos contratos, ese ingreso de las empresas extranjeras en el país, no fue en beneficio del pueblo, sino en su propio beneficio, ¿no? Y eso hace que cuando Arturo Illia, digamos, entre medio de dictadura, vuelve Arturo Illia al gobierno democrático, también con proscripción, hay que decirlo, vuelve digamos, a tener injerencia, y lo primero que hace es anular los contratos petroleros, porque obviamente eran contratos que establecían una cuestión muy desfavorable en relación a Argentina. Bueno, Illia es derrocado. Se dice que una de las causas tuvo que ver justamente con esta anulación de los contratos petroleros, así como también una ley de medicamentos, pero bueno, es derrocado y asume, digamos, un gobierno militar, el de Onganía, ¿no? La dictadura de Onganía. Onganía, durante el gobierno de Onganía se dicta, si podemos decir, en un gobierno militar que se dicta una ley, pero como después las convalidan todos los gobiernos que siguen, vamos a decir que es una ley, es la ley de hidrocarburos, que modifica sustancialmente la normativa hasta ese momento y permite que ingresen las inversiones privadas tanto para la exploración como para la explotación. Lo único que sí, conserva la propiedad en manos del Estado, eso sí lo sostiene, pero ya abre la puerta a las inversiones extranjeras. Luego, digamos,
los gobiernos que sucedieron, sean democráticos o militares, esto se sostuvo. La diferencia quizás, un poco, digamos, en relación a la cantidad de la inversión extranjera, se dio durante el gobierno militar del 76, porque ahí se abre mucho más esta apertura. Pero nada, sigue igual inclusive en la época de Alfonsín, hasta que llega el menemismo, ¿no? Que ahí sí hay un cambio fundamental que signará el destino de YPF, ¿no? Hasta nuestros días. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 lo dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En el marco de lo que fue la crisis hiperinflacionaria del 89-90, hubo dos leyes, la ley de emergencia y la ley de reforma del Estado, que pusieron en marcha una reorganización completa del Estado argentino para ponerlo en función de garantizar los pagos a los acreedores de la deuda pública. Fueron leyes que muchas de las facultades que tenía el Congreso de la Nación se delegaron al Poder Ejecutivo y eso permitió avanzar en este proceso de apertura unilateral, de desregulación financiera, de desregulación comercial. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. ¿Qué era lo que iba a venir a pagar ese capital que se adeudaba? Las empresas públicas del Estado argentino. Las privatizaciones fue una venta masiva de activos públicos en Argentina de una forma arrebatada en el sentido de la velocidad que tuvo. No hay proceso de privatización en el mundo que uno pueda encontrarlo de la magnitud que tuvo la Argentina, la magnitud en la cantidad de empresas y en sectores involucrados. ¿Usted seguiría viviendo en este estado? Seguramente no. Y por eso estamos transformando el Estado, llamando a licitación para poner servicios en manos privadas. Estamos cambiando por un Estado, el mejor Estado. Encaramos las privatizaciones de la televisión, las radios, de los teléfonos. Las empresas que fueron privatizadas, Segua, que era la empresa de distribución eléctrica del AMBA, después más adelante fue YPF, el correo, obras sanitarias, las autopistas, los corredores viales, gas del Estado, aguas y energías, las centrales hidroeléctricas y todo, casi todos los sectores. ¿Qué sector estás pensando fue privatizado? Nunca más el Estado incursionando e interviniendo en áreas que no le corresponden. Y lo que se conforma es una comunidad de negocios muy potente y dominante al amparo de ese proceso, integrada por los bancos acreedores, el capital extranjero que estaba dedicado a cada una de las actividades y los grandes grupos de capital local. Entonces ahí hubo un sector claramente beneficiado, que eran las empresas que habían sido privatizadas de servicios públicos, donde las tarifas empezaron a ajustarse en función de la inflación de los Estados Unidos, y sí se notaba una pérdida muy importante en lo que eran los sectores industriales fundamentalmente, ¿no? La verdad que fue un desguace de las empresas de una forma brutal. Y además, para la sociedad toda, inicialmente había como una expectativa de, bueno, va a haber mejores servicios, podíamos empezar a tener acceso a teléfonos o a tener mejores servicios vinculados con la provisión de energía o de gas. Lo cierto es que las inversiones del sector privado no fueron suficientes para mejorar ese servicio. Entonces, para la gente, si yo tengo que pensar un saldo, y un saldo es negativo. Quienes perdieron
y perdió fundamentalmente los sectores populares, los trabajadores. Fue el comienzo muy significativo del crecimiento brutal del desempleo y de la informalidad, y esto afectó básicamente a los trabajadores y a los sectores medios de la sociedad argentina. Muy bien, vamos a compartir ahora un informe especial que tiene que ver, por supuesto, con la historia de YPF. Saben ustedes que, sobre todo en la década del 90, con el argumento de que el Estado no sirve para administrar empresas, que es ineficiente, fue privatizada en 1993 precisamente YPF. Vamos a ver ahora los detalles, qué ha ocurrido a partir de allí y con qué argumentos. Yacimientos petrolíferos fiscales fue la principal fuente generadora de recursos para el Estado entre 1922 y 1992, momento en que comenzó el proceso hacia su privatización. Desde su creación había logrado expandir la oferta y producción de combustibles en todas sus formas y derivados, aportando a las condiciones para lograr un país industrializado con sustitución de importaciones de productos de consumo masivo. Además, YPF apuntaló industrias clave como acero, petroquímica, aeronáutica, naval, permitiendo avances en la energía nuclear. El control del petróleo y su incidencia en el desarrollo socioeconómico del país siempre fue apetecible para los grupos económicos y los sectores más conservadores del país, que criticaban el manejo de YPF porque daba pérdidas nunca comprobadas por su corrupción institucionalizada y porque el Estado no estaba en condiciones de llevar a cabo la exploración hidrocarburífera. Este discurso, cristalizado con el golpe cívico-militar de 1976, impulsando un modelo de rentas financieras y desindustrialización, sentó las bases para la posterior enajenación de YPF que instrumentó durante las dos presidencias de Carlos Menem. Hemos puesto en marcha una política económica inédita en nuestro país. Un paso importante de su cronograma de reforma del Estado. El primer paso hacia la privatización de YPF fue dado en 1992, cuando se cambia el tipo societario y pasa de sociedad del Estado para pasar a ser sociedad anónima y permite la compra de acciones en los mercados de valores o bolsas de comercio. Para que esta decisión sea un ejemplo y fructifique esta profunda riqueza argentina que cala hondo en el subsuelo y que por otra parte desvanece las esperanzas argentinas en la superficie. En esa etapa, el Estado mantenía el 20% de las acciones y la acción de oro. Las provincias tenían un 12% y el sector privado era propietario del 46% de las acciones que se repartían entre bancos y fondos de inversión de diversos países. En 1998, el sector privado poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro. En 1999 finalizó el proceso de enajenación de YPF cuando la española Repsol adquiere el 24,7% de las acciones estatales y provinciales y otro 76% que pertenecía al sector privado. Con eso pagamos el total a los jubilados de más de 85 años, que son 114.000. Con posterioridad, en la medida que avancemos en estos procesos de privatización, iremos abonando en forma total lo que se le adeuda a la clase pasiva en la República Argentina. En diciembre de 2007, el grupo Petersen, encabezado por el empresario Enrique Eskenazi, compró casi el 15% de las acciones y en mayo de 2011 aumentó su participación en un 10%. Pasando a poseer el 25,46% de la empresa petrolera, mientras que Repsol, hasta hoy, tenía el 57,43%. Las consecuencias sociales de la privatización fueron dramáticas. Hubo drásticas reducciones de puestos de trabajo que dispararon fuertes protestas sociales como Tartagal en Salta, Ocutralcó y Plaza Huíncul en Neuquén. Estos pueblos no solo perdieron calidad de vida y confort, sino que también se resintió la atención de la salud, la educación y la recreación que eran atendidas y garantizadas por la empresa YPF a sus empleados. Bueno, ese es durante el gobierno menemista donde se produce el llamado Pacto de Olivos, en el que se ponen de acuerdo los gobiernos
mayoritarios en ese momento, que tienen que ver con el radicalismo y el peronismo, y se establece una reforma constitucional. Cada vez que hablamos de reformas constitucionales, tiene que ver con un cambio de estructura muy fuerte, normativo, pero por lo tanto, de hecho, en un país, ¿no? Y eso es importante saberlo, porque sospechen de aquel que dice que va a hacer cambios profundos y no hace reforma constitucional. Pero bueno, Menem obviamente fue un cambio fundamental, o por lo menos termina de realizar un cambio muy profundo que se empezó a pergeñar durante la dictadura militar, ¿no? Y luego siguió con Alfonsín. Quizás en ese momento no había suficiente consenso para hacerlo, entonces se fue atravesando ese periodo hasta llegar a él. Él tiene la fuerza, además lo hace a través del peronismo, que puede ser muy doloroso para los compañeros y compañeras peronistas, pero el mayor cambio de estructura del neoliberalismo se produce a través de un gobierno peronista, ¿no? Entonces, esa reforma que parecía ser muy progresista, porque además tuvo esta cuestión engañosa de que por un lado firmamos las convenciones, las incorporamos, digamos, dentro de la Constitución Nacional a las convenciones internacionales de derechos humanos, se reconocía a los pueblos originarios, bueno, todo lo que sucedió con esto está, y por el otro lado la trampa estaba en lo que estaba estructurando en cuanto a la economía. Esa también es una lectura que vamos a tener que aprender a hacer. Nunca veamos, porque a veces si no pueden ser espejismos, o como decían en la época, en la conquista de los espejitos de colores, porque lo importante es la estructura de la propiedad de un Estado. Digamos, eso es sumamente importante para saber realmente los efectos de cada cambio, de cada cuestión normativa, de cada... Bueno, ¿qué pasa con nuestros bienes comunes, ¿no? Eso es central, por eso este tema es tan importante, ¿no? Entonces, nada, vamos a recordar el artículo 40 de la Constitución del 49, previamente, para ver después, entonces, la reforma que se hace en relación a la propiedad de los bienes comunes con la reforma de 1994. Por su parte, el artículo 40 sostiene que el Estado puede intervenir en la economía y monopolizar cualquier actividad si el interés general lo amerita. Esto lleva a que se nacionalicen las fuentes de energía y a que la mayoría de los servicios públicos se conviertan en propiedad estatal. Aunque estas ideas ya habían sido implementadas en muchos países al término de la Segunda Guerra Mundial, su inclusión en la Constitución Nacional es novedosa y un verdadero símbolo del peronismo. El artículo 40 ataca los intereses de un grupo poderoso, el sector privado extranjero. La primera reacción no tarda en llegar. Las embajadas de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos presionan a Perón para suavizar el controversial artículo, pero este es finalmente aprobado. Artículo 124. Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la nación, con conocimiento del Congreso Nacional. La Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de esos recursos naturales existentes en su territorio. Bueno, justamente acá hay un tema que generalmente surge cuando uno hace este tipo de planteos en relación a la cuestión de que de la nacionalización de los bienes comunes, que es el tema del federalismo. Y nosotros y nosotras nos tenemos que plantear a ver de qué hablamos cuando hablamos de federalismo, si esto es federalismo, digamos, ¿no?
porque lo único que se logró al haber dejado en manos de las provincias absolutamente los bienes comunes, es que, claro, sea mucho más fácil presionar, negociar y demás por las empresas extranjeras. Pierde fuerza cualquier planteo, o también es promovida cualquier entrega, ¿no? Entonces, justamente es lo que diferencia lo que cada provincia, ese federalismo que implica el respeto a las formas, a cada lugar, o como es, por ejemplo, en la justicia, que se dice, bueno, es importante que cada provincia decide de qué forma administra justicia, porque, bueno, si está en un lugar donde están los pueblos originarios, tendría que ser, no sucede, pero que se respeten sus formas de justicia, bueno, qué sé yo, ese tipo de federalismo, pero no el que justamente entrega la fuente de riqueza del país. Y esto, por eso se pone bajo una aparente imagen de federalismo que luego termina siendo algo contrario al bienestar de todos, e inclusive en las propias provincias donde tienen la mayor cantidad de bienes comunes en relación a las cuestiones energéticas y demás, y bueno, y finalmente terminan entregadas al capital extranjero, como ha sucedido a partir de esta reforma, ¿no? Ya en forma, porque como vimos, venía siendo el proceso, pero bueno, acá termina de afianzarse, porque bueno, al entregar la propiedad a las provincias, estas empezaron a negociar de la forma que hicieron, así fue lo que pasó después, ¿no? Así que bueno, lo que pasó después lo charlaremos en el próximo encuentro. También es real de que es muy importante para los más jóvenes poder ver este capítulo de historia, porque verán las similitudes que tiene con el actual gobierno, de todo el proceso de Menem. Así que nada, nos vemos ahora en el encuentro y seguramente los compañeros y compañeras podrán aportar mayores elementos. Hay que recordar, dentro del proceso de la Asamblea Constituyente, que hubo un hecho muy significativo, porque también muestra que no siempre toda la gente avala las barbaridades, sino que hay veces que hay gente que por ahí no tiene la voz tan fuerte para ser escuchada, pero que produce esos actos de dignidad, ¿no? Y uno de ellos fue justamente el obispo de la provincia de Neuquén, Jaime de Nevares, que se había presentado como diputado constituyente, había ganado, digamos, por eso él estaba en la Asamblea Constituyente, pero llega un punto en que renuncia, ¿no? Y voy a leer un extracto de su renuncia, ¿no? De la carta de renuncia que presentó. Dice: manifiesto mi decisión de abandonar definitivamente esta convención constituyente, en cumplimiento del mandato con el que fui honrado por la mayoría del electorado de la provincia de Neuquén. Pero no debo dejar de expresar, sin embargo, mi alarma ante la desmesurada extensión de los poderes presidenciales que hacen muy tenue la ya tenue división de poderes. Por eso digo, señor presidente y señores convencionales, parafraseando a un personaje argentino que mucho admiro: no quiero asistir a los funerales de la República. Alguien dijo que la historia será implacable al juzgar aciertos y errores. Yo agregaría: cuanto más implacable será con quienes han realizado una verdadera subversión en el orden constitucional. Yo no querría caer bajo ese juicio implacable de mi patria, aún más que de la historia.